Bien, amigos, recientemente tuvimos una experiencia personal. Conocimos un jovencito, un joven, graduado en ingeniería, hijo de una periodista y de un político activista del Partido Revolucionario Dominicano y luego del PRM. Este joven profesional nos hizo reflexionar sobre un tema que nosotros hemos tratado mucho aquí, y es que así como la sociedad está dividida, y nosotros muchas veces, en el día de ayer, por ejemplo, leímos un poder fáctico que mucha gente dice, pero ¿a qué viene Julito con esa vaina? Leímos los ricos de aquí que no son electos cada 4 años, sino que tienen 10, 20, 30, 40, 50 y hasta 100 años en el poder. Y lo leímos. Esa sociedad está dividida también en lo educativo, al punto de que nosotros tenemos una cúpula que no se menciona, que son los colegios bilingües. Y hay muchos colegios bilingües con miles de estudiantes, con padres con recursos, que tan pronto terminan, se van a Barcelona, a Madrid, a Londres, a San Francisco, a Nueva York, a Miami, a estudiar o especializarse. Y ya no es raro encontrar en negocios, en economía. Pero ese joven con el que conversamos, ¿en qué tú te especializaste? En ciberseguridad. Caramba, yo quiero hablar sobre que tú nos cuentes qué es ciberseguridad, pero también cómo tú llegas ahí. Porque él no tiene las facilidades de si fuera PLDista, por ejemplo, su familia, ya sabemos que una de las grandes conquistas que hizo el PLD, que no lo ha resaltado, es que muchos de sus hijos, pero también los hijos de los otros, fueron a la educación superior y le dieron becas full, y otros fueron a Fundapec, a donde le financian los estudios. Y la conclusión es que no todos los jóvenes dominicanos tienen que jugar pelota, vender drogas o meterse en un partido político para poder llegar a tener éxito económico, sino que hay personas que han tenido la oportunidad, incluyendo personas que no son ricos ni sus familias. Y nosotros queremos decir al ingeniero Luis Herrera y Mateo, que nos cuente qué es seguridad. Luis, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es ciberseguridad? Muchísimas gracias por tenerme, doctor. Me siento muy honrado de estar aquí. Y permítame decirle que puedo inferir al ojo por ciento. Yo soy un seguidor muy ávido de este programa y me gusta verlo. En ese sentido, hay una estadística que me gustaría hacer mención, que es que si medimos el promedio de las edades de sus invitados, duplica mi edad. Sí, y es algo interesante para mí y me siento muy honrado, y le agradezco también por tener en cuenta a mis contemporáneos. Doctor, ¿qué es ciberseguridad? La ciberseguridad no es más que la práctica de defender, proteger y salvaguardar la información digital, entendiendo los parámetros de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y eso no es una coincidencia, debido a que la información debe de tener cierta confidencialidad, debe de ser privada, debe de tener integridad, ya que no puede ser alterada y debe de ser confiable, y en estos tiempos debe de estar disponible
ya que hay muchos servicios tecnológicos que pueden ser atacados y la disponibilidad del mismo puede someter un riesgo a... ¿Qué áreas gubernamentales o privadas del empresariado utilizan ese tipo de personas dedicadas a la ciberseguridad? Bueno, ya todas las empresas o la mayoría de organizaciones deben de tener un departamento de informática, un departamento de tecnología de la comunicación y de la información. Dentro de esos departamentos debe de haber un profesional especializado que vele por la seguridad de los sistemas, por la disponibilidad del servicio y la información confidencial que haya en la misma organización. ¿Cómo nos sirve a nosotros, a la ciudadanía, la ciberseguridad? Debido a que en los últimos años, bueno, hay una historia muy antigua, pero en los últimos años han habido muchos ataques cibernéticos, entre ellos la extorsión, la suplantación de identidad y, bueno, también demás. Tenemos que tomar en cuenta que los usuarios finales, todos nosotros que utilizamos dispositivos digitales y los medios electrónicos, estamos expuestos a peligros y esos peligros quizá no nos damos cuenta por la falta de conciencia, pero nos puede hacer mucho daño no tener la misma y entender que nos ayuda a mantenernos seguros, libres y poder navegar en el Internet, por ejemplo, y disfrutar del mismo. Nos expone mucho los instrumentos que usamos. ¿Cómo podemos detectar? ¿Hay que ser especialista en ciberseguridad para saber si nos están engañando? De verdad, excelente pregunta. Hay que tener cierta conciencia, cierto conocimiento, porque ni siquiera usamos a capacidad los dispositivos que tenemos. Entonces, puede haber un pequeño correo, por ejemplo, que le llega a usted de un banco y no ser del banco. Y usted, bueno, lo mira ciegamente y no tiene idea que puede ser un impostor y por ahí puede haber cierto crimen hacia usted y ni siquiera tener una idea de qué pasó o cómo pasó. ¿Eso incluye las noticias falsas? Sí, también hay fake news en este medio. En todos los medios ya las noticias falsas se esparcen demasiado rápido y se esparcen más rápido que la verdadera, entonces puede crear caos a nivel social. ¿Podemos ser espiados a través de nuestros dispositivos? Sí, 100%. Sí, 100%. La privacidad es un tema muy tocado dentro del área de las tecnologías de la información. De verdad que siempre que estemos en el Internet, nuestra información pasa por algún servidor. Si enviamos un mensaje por WhatsApp, eso va a algún servidor de Estados Unidos o donde quiera que se encuentre el servidor y luego de ese servidor le llega... Entonces quiere decir que la inteligencia artificial en cierta forma se alimenta de información privilegiada, de que a lo mejor están violando cierta, aunque sea para fines buenos, ¿verdad? Usted está en lo correcto. La inteligencia artificial se ha venido alimentando de todos los datos electrónicos que nosotros mandamos, correo, mensaje, las navegaciones que hacemos en Google. Y todo eso es lo que alimenta la matriz de la inteligencia artificial y optimiza lo que nosotros, los seres humanos, queremos ver en el Internet, por ejemplo. Muchos ataques cibernéticos se originan fuera del país. En términos, en lo que tiene que ver con eso, ¿qué retos plantea en cuanto a colaboración entre los estados? Es una excelente pregunta. De verdad que hay una guerra cibernética que no podemos tocar ni ver, pero las grandes potencias, Rusia, Estados Unidos, China, siempre tienen una tensión cibernética. Incluso me atrevo a decir que sus propios gobiernos tienen especialistas para obtener información sensible y digital de sus propios gobiernos. ¿Cuáles son las características principales de esa ciencia o de esa tecnología? De la ciberseguridad, dice. Las características principales son, se dividen en dos.
La ciberseguridad la podemos ver en dos equipos. Hay un equipo azul, que es el equipo de la defensa o la protección, y el equipo rojo, que es el equipo del ataque. Lo estamos viendo desde el punto de vista profesional. Entonces, el equipo rojo es el equipo de investigación. Se encarga de hacer las investigaciones del lugar sobre cómo piensa el cibercriminal, cómo se maneja. Y el equipo azul, lo que se maneja es a través de la defensa, proteger sistemas y mejorar los mismos. Luis, para terminar, háblanos un poquito de tu carrera. Te hiciste bachiller. ¿Cómo y para qué y qué hizo que tomaras esa carrera? Perfecto. Debo de mencionar a mi padre. Él es una persona muy sutil, entendiendo las habilidades de los seres humanos. Pero él no es nada de eso, él se dedica a otra cosa muy pragmático. Pero entiende demasiado bien la capacidad de cada uno. Y un día él ya veía mi afinidad hacia la tecnología y me dijo: Luis, te recomiendo este libro, se llama El arte de la intrusión, de Kevin Mitnick. Kevin Mitnick, el día de hoy, es un consultor informático muy famoso, pero en su día de juventud era un poquito travieso e incluso tuvo que pagar un poquito con años de vida sobre la ley. Entonces me inspiré de él y bueno, con el pasar de los años entro al Instituto Tecnológico de las Américas con la beca de excelencia y ahí estudio tecnología en seguridad informática. ¿A dónde vas ahora? ¿Qué te falta? Ahora voy a seguir mis estudios de posgrado. He obtenido una beca para estudiar en Calabria, Italia, y allí estaré en esa universidad. ¿Qué más te falta por aprender? ¿Qué más bueno, estoy comenzando mi vida. Sí, pero, ok, dicen que todos los expertos en ciberseguridad tienen que ser medio hacker, o tienen que ser hackers éticos, es como les dicen. Tienen que estar constantemente experimentando sobre los sistemas existentes, encontrando vulnerabilidades y hasta cometiendo intrusión, siendo intrusos en esos sistemas para poder descubrir los cosas. ¿Cómo se hace eso? Déjeme darle una pincelada, que la palabra hacker a veces es incomprendida. Los hackers no se definen ya, dependiendo de su ética, en hacker bueno y hacker malo. Ajá. Pero el hacker en sí es una persona que le gusta solucionar problemas y curiosear mucho. Entonces, partiendo de eso, debe de ser muy curioso el profesional de seguridad informática y hacker, y debe de siempre estar a la vanguardia, estudiar los sistemas y entender que hay una historia de trasfondo antes de que hemos llegado a este tiempo, incluso sobre los sistemas de telecomunicaciones. Los primeros hackers fueron alrededor de los años de 1950 a 1960, los que investigaban cómo funcionan los tonos y las líneas telefónicas. Un hacker puede ser una persona que pincha teléfono en la antigüedad, ¿verdad? Correcto. O sea, un Frank Cabral. Entonces, mire, no. Otra. No. Bueno, eso fue lo que yo leí. Compare. Entonces, mire, dígame una cosa. Esa es la prehistoria de eso. Sí. Entonces, dígame algo. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales alguien en algún lugar del mundo decide hacer un ataque informático? Las principales motivaciones, económicas, demostrar destreza o qué. Tocó un buen tema. Hay unos hackers que son de sombrero gris, que solo le interesa la economía, le interesa su propia economía. Hay otros que son anarquistas, que le interesa el caos, y eso los alimenta. Les interesa eso, crear caos dentro de los gobiernos. Y hay otros que solo son curiosos y bueno, llegan a unos sistemas informáticos donde no tienen que entrar y les sucede, tienen un castigo por lo mismo. Un ciudadano que usa un teléfono, que usa una laptop, ¿cómo se protege? ¿Cómo garantiza la ciberseguridad? Que no le roben sus datos personales, que no lo espíen. ¿Qué usted les recomienda a un ciudadano común? Y sobre todo, lo que está preguntando el doctor, si realmente, aunque se use para buenos fines o fines de almacenamiento, si se puede decir que no existe la seguridad en este momento. Ok, excelente. Para el usuario final, les recomiendo y le digo que hay que crear una conciencia, ya que los sistemas están creados
y el eslabón más débil de la cadena, hay que entenderlo, es el ser humano. Entonces, un hacker, por más experimentado que sea, el primer vector de ataque que va a tomar es el ser humano. Es el más débil, es el que está supuesto a extorsión, a suplantación de identidad, y va a tomar ese camino. Entonces, siempre debemos de tener cuidado con los correos que nos llegan, los mensajes que nos llegan, dónde estamos navegando en Internet, y investigar un poco del tema nos haría muy bien. Bien. Nosotros tenemos el orgullo de tener a Luis Herrera porque es sobrino de la revista. Sí. Nosotros queremos que tú digas de quiénes son tus padres, porque no podemos reconocerle eso, que obtuvieron. Bueno, mi padre se llama Fausto Agustín Herrera Catalino, activista político de toda una vida, de larga data. Mi madre se llama Lilian Mateo Cornelio, es periodista, la admiro mucho, y ella participa también dentro de su programa. El equipo de nosotros. Correcto. Gracias, Luis. Un placer, doctor.